El Ministerio de Salud presentó ayer los resultados de la encuesta nacional de salud, un trabajo amplio de encuestas a más de 14,000 personas, realizado durante meses. Para conocer los detalles de este estudio, los avances y también los retos en materia de salud, así como otros temas como el abastecimiento de medicinas en la red pública, hablaremos esta mañana con la ministra de Salud, Violeta Mengíbar. Ayer ustedes hicieron pública los resultados de esta encuesta nacional de salud, que brinda un amplio diagnóstico sobre las variables relacionadas al tema de salud. ¿Cuáles son los principales hallazgos que encontraron? Esta es una encuesta que es la primera que se realiza en su género en El Salvador, porque antes se realizaban las encuestas FESAL, las encuestas de salud cada 6 años, ¿verdad? Cada 5 años que se hacen, y yo creo que es importante consignar que El Salvador, y en este caso el Ministerio de Salud, está logrando desarrollar capacidades técnicas, científicas de investigación. Por supuesto que en esto ha contado mucho el apoyo, y aquí tenemos que reconocerlo, en la realización de esta encuesta nacional de salud, UNICEF, que nos ha acompañado no solo financieramente, sino que en asistencia técnica, en validación de datos, se hace en más de 100 países. Entonces eso hace que tengamos en nuestro país indicadores, bases de datos que nos permitan incluso no solo medir el avance de nuestro plan quinquenal de desarrollo, nuestra reforma de salud, sino que también nos puede permitir hacer comparaciones con como tener una radiografía amplia, ¿no? Y además datos que usted, como son, la metodología es la misma que se realiza en varias partes del mundo, nosotros podemos saber, por ejemplo, la encuesta, ya vamos a ver los datos, refleja de que la cobertura de vacunación es prácticamente la mejor que tenemos en varios países de las Américas, si nosotros comparamos la encuesta. Se llama encuesta MIX, ¿verdad? Por sus siglas en inglés, que es una encuesta de indicadores múltiples por conglomerado, así es el diseño de esta encuesta. Tengo mucho gusto y mucho, digamos, orgullo nacional de informarle al país que en los últimos 5 años, porque la encuesta es hasta 2014, digamos 2009, 2014, 2008, 2014, el país ha disminuido en más del 30% la desnutrición crónica. Eso es para nosotros importante, la desnutrición crónica infantil, ¿verdad? La de niños abajo de 5 años. La encuesta refleja que como tomamos medidas antropométricas, tomamos la talla, el peso de los niños menores de 5 años, la hemoglobina también de los niños, es una encuesta que hace preguntas y quienes responden son específicas. Solo mujeres participan en esta encuesta. La encuesta es para las mujeres, para la salud de las mujeres, con énfasis en la madre gestante, pero también su salud sexual y reproductiva y la niñez. Las personas que respondieron son mujeres, las madres de los niños o la mujer encargada de los niños. Entonces nos refleja pues que el país ha entrado en una fase importante de la disminución de la desnutrición crónica, que ha disminuido en un promedio más del 30%, anda ahí por el 34% la disminución de la desnutrición, aunque a la par nos aparece un dato que tenemos que trabajar más, que ha disminuido el bajo peso y la baja talla en los niños, lo que quiere decir que están teniendo accesibilidad a los alimentos. Bueno, ayer decía el presentador, había que ver si lo del vaso de leche en todas las escuelas está contribuyendo de alguna manera en esta situación. Pero por otro lado, también nos aparece de que nuestros niños y nuestras niñas están teniendo sobrepeso. Y están teniendo, eso no es bueno, porque tenemos que trabajar más en los hábitos alimentarios y sobre todo un poco más de regulación sobre los alimentos que ingieren en las más de 5,000 escuelas que tiene el Ministerio de Salud. Y si agregamos las escuelas privadas, pues también tenemos que investigar para que estos niños que están tendiendo en algunos casos al sobrepeso, bueno, queremos que no sean adultos con problemas de hipertensión, de diabetes y de otras enfermedades crónicas. Pero bien, siguiendo con otros logros que aparecen, algo muy importante que el país debe de reconocer, o por lo menos estar informado,
la encuesta revela que tenemos una de las mejores coberturas de vacunación en nuestro país. Hay altísimas coberturas de enfermedades como la polio, el sarampión, muchas de ellas llegan hasta el 97%, ¿verdad? de cobertura. Nos está revelando claramente que el esfuerzo hecho en los últimos 6 años, cuadriplicando la inversión en vacunas, ampliando la cobertura de vacunas, porque al tener más acceso territorial a la población, eso nos permite llegar más a los hogares, ¿verdad? No solo vacunamos dentro de las instalaciones, sino que también vacunamos, se sale a vacunar a veces a plazas, a iglesias, eso nos estaba dando una cobertura de vacunaciones muy importante. Hemos encontrado también que el país está cumpliendo con el objetivo del desarrollo del milenio 4, que nos pide disminuir la mortalidad en niños y niñas menores de 5 años. Esa la hemos logrado, eso es un éxito para el país tener. Pero ¿cuánto ha caído la tasa de mortalidad infantil, doctora? Ha caído varios puntos con respecto a la FESAL de los años 90, a la FESAL del 2008, y la encuesta también refleja datos que los hemos venido diciendo y que incluso hemos publicado gráficas sobre el tema, y es que el país está logrando, sin precedentes, ¿verdad?, un aumento importante en lo que es los controles prenatales en las mujeres y los partos institucionales. La encuesta nos está diciendo que el parto institucional, ¿qué quiere decir parto institucional? Antes, mucho antes, había una cantidad importante de partos que nacían en la comunidad. A veces le cortaban el cordón umbilical con la misma tijera que hacían otros oficios en la casa, y eso nos provocaba infecciones en la madre, muertes en los niños. Entonces, el que cada vez más el 98% de las madres gestantes en nuestro país estén teniendo atención por personal especializado, fundamentalmente que nazcan en los hospitales, eso está también provocando una disminución de la mortalidad materna. ¿A qué le atribuye este aumento? Que las mujeres están asistiendo más a los centros de salud a tener a sus hijos. Uno, que las mujeres están teniendo más información sobre su parto. Y dos, que el sistema público de salud se está acercando, porque el sistema, la reforma de salud, el modelo de salud y atención, es un modelo de atención a la persona, a la familia y a la comunidad. Entonces eso permite acercarse más. Doctora, yo quiero resaltar algo que en general se observa leyendo esta encuesta, un aumento en la proporción de mujeres que inician en lactancia materna, pero todavía no alcanza el 50% de las encuestadas. Respecto a esto, ¿qué falta por hacer? Bien, hay que reconocer el avance en este tema, porque hace unos años, bueno, no sabemos, creo que ahora porque se aprobó una ley de lactancia materna, por la misma condición que el ministerio tiene una atención más acercada a la familia y a la comunidad, hemos estado explicando la importancia de la lactancia materna. La lactancia materna no la sustituye nadie, absolutamente nadie, ¿verdad? Por el tipo de nutrientes y de defensas que le da al niño, y esto nos alegra mucho que en este periodo han aumentado varios puntos lo de la lactancia materna. ¿Qué quiere decir esto? Que según dice la encuesta, cada vez más las madres están comenzando la lactancia materna desde más temprano, y además muchas de ellas ya están atendiendo las recomendaciones de que en los primeros 6 meses de nacido el bebé debe de tener lactancia materna exclusiva. Y ahora los lugares también de trabajo ya están dando acceso, algunos lugares, la ley para pide, que las mujeres puedan amamantar a sus hijos. La ley pide que debe de haber un lugar donde la madre pueda incluso, digamos, sacarse su leche para poderla preservar cuando esté en el trabajo y después darla. Y yo le recuerdo también de que además de que estamos haciendo el esfuerzo educativo para que las madres puedan dar pecho a sus bebés, el Ministerio de Salud ha creado en los últimos años 3 bancos de leche humana, uno que está en el Hospital Nacional de la Mujer, otro que está en el Hospital San Juan de Dios de Santa Ana
y otro en el Hospital San Juan de Dios de San Miguel, para que cuando llegue un bebé a nuestros hospitales, que la madre por X o Y motivo no pueda amamantarlo, por ejemplo una madre con alguna enfermedad que puede transmitirse por el pecho, no se les da, sino que el banco de leche provee a ese niño o a esa niña de una leche materna, como que fuera la de su mamá. Doctora, según datos de esta encuesta, muestra que 1 de cada 3 mujeres se ha hecho la prueba del VIH. Mujeres jóvenes que antes rehuían hacerse la prueba voluntaria, porque la prueba es voluntaria. Sí. Ahora han aumentado el número de mujeres, aunque todavía quisiéramos que fuese más, ¿verdad? Pero ha aumentado en varios puntos el número de mujeres jóvenes que están haciéndose la prueba y además que están obteniendo el resultado de la prueba. También en VIH-Sida nos menciona de que hemos mejorado en lo de el conocimiento sobre la prevención. Sí. Sabemos que no tenemos los niveles que quisiéramos en conocimiento de la prevención, porque en las escuelas públicas ya está en la currícula todo lo que es educación en infecciones de transmisión sexual, y también en la currícula ya del Ministerio de Educación hay un programa que se llama Educación Integral en Sexualidad, que aparece por ejemplo, ya más de 700 escuelas están ya aplicando estos conocimientos en los jóvenes o en la niñez. Hay más de 2.500 docentes que ya tienen formación en este tema. Creo que el Ministerio de Educación debe de superar más, ¿verdad?, este tipo de información en el sistema educativo para que los jóvenes, los adolescentes tengan más información sobre la prevención del VIH. Si hacemos una comparación, más madres están haciendo la prueba del VIH, pero en los jóvenes es distinto. En los jóvenes, las madres están más del 80% haciéndose la prueba del VIH. Y los jóvenes, aunque todavía faltan más conciencia en que se hagan su prueba, pero cada día estamos aumentando un poquito más. Aparte de eso, doctora, ¿qué cree que falta por hacer? Porque cada año se hacen campañas para que la gente se haga la prueba del VIH. Yo diría que fundamentalmente tenemos que trabajar más en el sistema educativo. El sistema educativo debe de ampliar ese programa que tiene de educación integral en sexualidad. Y además también que sea extensivo a los padres y a las madres. Cambiando de tema, entiendo que usted estuvo en Cuba el mes pasado y ahí destacó la reforma de salud implementada en nuestro país. ¿Qué reuniones sostuvo ahí y cuál fue el motivo? Bueno, eso fue un evento extraordinario, ¿verdad? Se celebró hace unos pocos días, fuimos invitados por quien convocó fue el Ministerio de Salud del gobierno de Cuba. Fue un encuentro mundial. Tenemos que reconocer de que Cuba tiene una impresionante convocatoria y fue muy interesante puesto que pudimos conocer cómo está la salud pública en varias partes del mundo. Por ejemplo, Cuba hizo una presentación, digamos, impresionante de los avances que tiene Cuba, no solo en materia de atención primaria de salud, sino que en la tecnología, en los avances que tiene en la atención hospitalaria. También debo de decir que nosotros tuvimos una participación como El Salvador, participamos explicándole a todo el conglomerado mundial lo que estamos haciendo en salud y con modestia, pero también con realismo. Debo de decirle a nuestra población salvadoreña que la reforma de salud de El Salvador está siendo muy reconocida a nivel internacional. Nosotros quisiéramos que el nivel de reconocimiento que la reforma tiene por la Organización Panamericana de la Salud, por otros países en el mundo, fuese al menos semejante aquí en nuestro país, que a veces hay detractores de nuestro trabajo, que ya quisiera de que muchos de los detractores asistieran a estos eventos internacionales donde hay una comparación entre los avances. Mire que con los resultados de esta encuesta, nosotros lo que ha salido en la encuesta lo hemos venido diciendo. Lo venimos diciendo de que aquí van avances, de que el modelo de salud con gratuidad, con equidad, con territorialidad, está dando resultados. Nosotros como El Salvador
tenemos importantes avances, porque hemos decidido en el ministerio que nosotros no nos vamos a dedicar solo a contar estadísticas de personas que enferman o fallecen. Eso nosotros nos toca la atención curativa y lo estamos haciendo. En este año del presidente Salvador han habido grandes avances, estamos dándole continuidad a la cobertura, a la calidad, a la equidad. Hay más de 75 nuevas obras hemos inaugurado en este año. Entonces, todo ese concepto de ampliar la cobertura universal, de ampliar el acceso universal, de no cobrar por la prestación del servicio de salud, está provocando, como decíamos anteriormente, varios resultados positivos para la salud en nuestro país. Hay un tema que me llama mucho la atención y que a la vez es preocupante, que esta encuesta arrojó que una gran cantidad de niños menores de 14 años dicen ser víctimas de agresión física o psicológica. Prácticamente la mitad de los encuestados denuncia este abuso. ¿Qué se puede hacer ante esta realidad? Que más del 50% de las personas que se encuestaron, los niños y las niñas, sufren de actos violentos, ya sea porque hay unas maneras de crianza que no son las mejores. Si ustedes recuerdan, nuestros televidentes, en los viejos tiempos se castigaba a los niños cuando no hacían bien el deber o cuando tenían una actitud. Todo eso debe de desaparecer. En las escuelas debe de haber un ambiente de paz, en el hogar debe de haber un ambiente de paz. Y nuestros niños y niñas, la encuesta nos está diciendo que están en un entorno que no es favorable. Otra dificultad que señala la encuesta es que hay cerca de 28% de nuestros niños abajo de 5 años que o no tienen papá y mamá, ¿verdad? O solo tienen papá. Un porcentaje de sus padres están en Estados Unidos y los niños se quedaron aquí con la hermanito mayor o con la abuela. Y hay eso, el país, y creo que estamos haciendo el esfuerzo. En el Gabinete Social vamos a abordar esta temática de cómo nuestros niños están creciendo en nuestro país, que aunque usted ve que tienen una atención en salud adecuada, y además la encuesta, no hay tiempo para esto, pero hay que invitar al ministro de Educación, salen altos niveles, por ejemplo, de los niños en la primaria, pero después un poquito van disminuyendo a medida hay deserciones, ¿verdad? Sin embargo, hay con una cobertura en la primaria bastante aceptable, menos en la secundaria. Entonces quiere decir que los niños y las niñas en nuestro país necesitan un entorno más de mayor paz, ¿verdad? Porque si están recibiendo vacuna, están recibiendo atención, el parto se está mejorando, ya bajó la desnutrición, bueno, pero entonces nos queda esa tarea tan fuerte que tiene el país de crear ambientes saludables mentalmente hablando de nuestras niñas y nuestros niños. A ese tema tenemos que entrarle mucho en nuestro país. Bueno, doctora, le agradezco mucho por habernos acompañado y por esa información.